Bien, jóvenes, tengan todos un buen día. Espero que hayan pasado un buen fin de semana y pues que tengan siempre la disposición de poder desarrollar las guías de lenguaje y literatura. En esta ocasión vamos a resolver la semana 4 de la fase 3 del libro de Eslengua. Hay que destacar que en esta ocasión pues vamos a dar inicio a lo que es la unidad número 3, que es Conozcamos el teatro. Quiere decir que en este caso vamos a rotular nuestro cuaderno de Eslengua con el número de la unidad y la unidad como tal. ¿Sí? Aparte de eso, pues acá nos presenta 3 lecturas. El antes de empezar hay que leerlo y entenderlo. El aprenderás a, hay que leerlo y entenderlo. Y el producto de la unidad, que sería la elaboración de los esquemas. De igual forma hay que leerlo y entenderlo. ¿Sí? De igual forma le voy a adjuntar el material adicional donde están las mismas actividades, solo que pues está un pequeño ejemplo de cada una de esas actividades o de las resoluciones que nos solicitan, para que usted pueda tener un principio para contestar la guía. Al caso, en la primera actividad, vuelvo a repetir, la primera temática son los textos orales en la comunicación, y en la primera actividad pues nos pide que hay que leer la siguiente información, que es la comunicación oral. La misma recomendación, hay que leerlo una o dos o las veces que sea necesaria para poder entender cada uno de los contenidos que nos está solicitando a desarrollar. Seguido de eso, pues hay que responder a las siguientes 3 interrogantes. Le voy a mostrar el material adicional, donde pues hay que irnos a la página 66 del libro Eslengua. Aquí está la unidad con el nombre, que pues ya lo mencioné anteriormente, que hay que rotular el cuaderno con esta unidad y hay que leer estos textos que nos presenta dicha unidad. Para la primera actividad, pues acá nos presenta 6 imágenes, donde leo la pregunta: ¿qué información proporciona cada uno de los gestos? Y vamos a explicar. A manera de ejemplo, en la primera figura indica si la persona está aprobando o está de acuerdo sobre una idea o sobre alguna temática en particular. Recuerde que cada uno de estos, pues acá hay expresiones de la persona, si está triste, si está enojada, si está sorprendida, etc. Entonces usted tiene que ir determinando cada una de esas de cada uno de esos gestos que se presentan en cada una de estas imágenes, y las va a escribir por cada una de ellas. En el caso, pues son 6, significa que va a tener 6 gestos con su debida explicación. Eso sería el literal A. Para el literal B, vamos a desplazar acá, nos hace la siguiente interrogante: ¿por qué son útiles los gestos o expresiones para comprender el mensaje en una situación comunicativa? Igual hay que explicarlo. Recuerden que, a manera de ejemplo, acá los gestos y las expresiones las utilizamos para enfatizar el mensaje, es decir, para ser muy convincentes en el momento que comunicamos esa información, esa idea o esa temática. Nuestros gestos son como un elemento adicional que contribuye para que la idea sea trasladarla de la forma como nosotros lo deseamos. Entonces ahí tiene un ejemplo y pues usted detalla lo demás para que tenga una idea un poquito más clara. En el literal C, leo la pregunta: además de la voz y los gestos, ¿qué otros aspectos del lenguaje verbal
y no verbal intervienen en una situación comunicativa. ¿A qué se refiere esto? ¿Qué aspectos dice? Del lenguaje verbal y no verbal. Recuerde que el no verbal significa todos los gestos o ademanes que utilizamos. Para ser concreto en esta pregunta, nos hace el llamado o nos hace la interrogante que ¿qué aspectos son? A manera de ejemplo he colocado acá que la distancia de las personas es un aspecto y el tono de voz. La distancia de las personas se refiere a que hay personas que tienen que estar muy cerca de las demás para poder transmitir o comunicar la idea. Hay otras que guardan su distancia, hay otros que ocupan una voz muy moderada y hay otros que ocupan pues un tono de voz bastante alto. Entonces esos son aspectos que se utilizan en el lenguaje verbal y los no verbales. Eso sería para la primera actividad. Volvemos al libro. En la actividad 2 vamos a leer la información sobre los códigos no verbales en la comunicación. Y pues para esos códigos tenemos dos: la kinésica y la proxémica. Pues acá tenemos la definición de kinésica y proxémica. Igual, ¿verdad? Hay que leerlo una o dos veces o las veces que sea necesario para tener claro sobre la definición de cada uno de estos códigos. De igual forma, acá en el material adicional está un ejemplo, ¿verdad?, de la kinésica y la proxémica como códigos no verbales en la comunicación. Hay que leer esa información. Posteriormente, en la actividad 3 vamos a responder a partir de las definiciones anteriormente entendidas, leídas y analizadas. Vamos a definir con nuestras propias palabras qué son los códigos no verbales, como primera pregunta. Como segunda pregunta, vamos a describir dos ejemplos en los que se utilizan estos códigos en la vida cotidiana y explico cómo contribuyen a la comprensión del mensaje. En el material adicional, acá, como códigos no verbales y definición, la kinésica es la disciplina que estudia los gestos y movimientos corporales que desarrollamos o manifestamos en una comunicación. En el caso de la proxémica, es percibir el espacio en el proceso de interacción diaria, es decir, la proximidad y alejamiento entre los interlocutores durante la interacción, sus posturas y gestos, lo que mencioné anteriormente. Hay personas que para comunicar algo pues necesariamente se aproximan mucho a la otra persona y hay otros que pues lo hacen de forma muy distanciada o muy alejada de un comunicador hacia el otro. ¿Sí? Entonces acá usted va a definir a partir de esta, y valga la redundancia, definición que le estoy dando y explicando para que usted determine con sus propias palabras pues qué son los códigos no verbales. Y estamos hablando específicamente de la kinésica y la proxémica. Para el literal B, decíamos que vamos a describir con ejemplos en los que se utilizan estos códigos, pero en la vida cotidiana. Recordemos que la kinésica, como definición, establecimos que la disciplina que estudia los gestos y movimientos corporales. Quiere decir que cuando usted expresa algún tipo de sentimiento a través de un abrazo, se está comunicando. ¿Sí? Entonces, este podría ser un ejemplo de
código no verbal. Y usted tiene que explicar cómo contribuye para comprender un mensaje cuando usted necesariamente o quiere expresar a través de un abrazo el mensaje. Si usted toma bien tomar este ejemplo, puede tomar cualquier otro, este nada más es un ejemplo. Para la proxémica, recuerden que decíamos que es el espacio o la proximidad entre un interlocutor y el otro. A manera de ejemplo, en la investigación que se hace, la proxémica, usted va a encontrar que hay culturas de origen latino que la distancia que les permite de una forma cómoda transmitir los mensajes entre uno o varios interlocutores es la más próxima, es decir, estar bien cerca de la persona o de las personas. Hay otras culturas que se guarda un distanciamiento social y no a fuerza como es ahora en la actualidad por la cuestión de la pandemia, no, que es ya propiamente cultural. Entonces usted va a escribir un ejemplo, como ya lo he explicado acá, de la kinésica y la proxémica, y puede hacerlo a partir de esta explicación o de esta definición que le acabo de proveer, y usted va a determinar los ejemplos para la actividad 3. Volvemos al libro. Para la actividad 4, que es el teatro, característica y estructura, vamos a leer la información y la vamos a dialogar. La información a leer es la representación teatral, siempre con la misma indicación que hay que leer una o dos veces o las veces que sean necesarias para entender bien lo que es una representación teatral. Seguido de este análisis y lectura, vamos a relacionar lo que es el texto dramático y la representación teatral. Y acá pues nos presenta como una definición de lo que es el texto dramático y una definición de la representación teatral. Aparte de ello, acá nos menciona que contiene un texto dramático. Y pues en esta sección de acá nos muestra que desarrolla una representación teatral. Hay que leerlo y analizarlo. Después de eso, dice acá que vamos a resolver de forma oral, es decir, cuando nos pregunte, o lo vamos a hacer de forma participativa. No la vamos a escribir en el cuaderno, pero si usted gusta puede anotarla para que en el momento que se le pregunte, pues usted pueda apoyarse en los apuntes del cuaderno. En el caso de la primera, porque son indispensables la kinésica y la proxémica para la representación teatral, y hay que explicar lo que usted entendió a partir de la definición que les he mencionado, que le he explicado, y aparte de lo que está hasta este momento en la lectura del libro. Seguido de eso, ¿qué elementos del texto dramático ayudan a la ejecución de la puesta en escena? Y vamos a explicar, ¿verdad?, dichos elementos. Y pues aparte de ello, lo que ya les mencioné, hay que anotar, ¿verdad?, las ideas relevantes, o en el caso pues puede anotar lo que para usted sería la respuesta, y después cuando se le asigne usted explicar qué entendió o cuál es la justificación de su respuesta. Y continuamos con la actividad 5. En la actividad 5 pues vamos a leer y analizar
la estructura de un texto dramático. Acá está la estructura. Tenemos lo que son el acto primero, que acá está la definición de lo que son los actos. La escena primera, aquí está la definición de lo que es la escena. Leemos la escena como tal. Y aquí está una definición de lo que es una acotación, que también lo vamos a utilizar más adelante. Y pues acá tenemos lo que son los diálogos desarrollados en esta estructura externa. Bien, igual la misma recomendación, hay que leerlo las veces que sea necesario hasta tener bien claro la definición de cada uno de estos elementos. Seguimos con la lectura y acá está un poquito de lo que es William Shakespeare, que nunca está de más, hay que leerlo de igual forma, ¿verdad? Para saber un poquito de este personaje y para poder realizar la actividad 6 hay que leer el texto dramático, que en esta ocasión nos presenta el coleccionista, y leemos este texto dramático. Para poder responder las siguientes interrogantes. En el material adicional, de igual forma, hacemos un repaso que en la actividad 4 pues vamos a leer la información y dialogar lo que es la representación teatral para contestar de forma oral las preguntas A y B, siempre con su debida explicación o justificación. En la actividad 5 pues decíamos que hay que leer y analizar los elementos de la estructura del texto dramático. Y en la actividad 6, que es la que estoy explicando en este momento, es que hay que leer lo que es el texto dramático y nos menciona el coleccionista y vamos a responder. En la primera pregunta leo tal cual, identificamos cada uno de los elementos que componen la estructura del texto anterior. ¿Cuál es el texto anterior? Volvemos al libro, que sería el texto dramático El coleccionista. ¿Sí? ¿Qué vamos a responder? Vamos a identificar cada uno de esos elementos que componen esa estructura de ese texto del coleccionista. Primeramente hay que identificar que es una escena y que en esta escena se identifican varios elementos dentro de esa estructura. Entonces usted tiene que identificar otro elemento acá, aparte que el coleccionista pues es una escena, y qué elementos son los que se mencionan en esta escena. ¿Sí? En el literal B nos pregunta y seleccionemos dos acotaciones y explicamos cuál es la información que aporta cada una para preparar la representación dramática. Se recuerda que le decía que era importante leer y entender lo que era una acotación, porque lo íbamos a utilizar. Entonces es acá donde usted tiene que tener bien claro lo que es una acotación para dar respuesta al literal B. Pues como primera acotación tenemos el ejemplo de la mariposa, ¿sí? Y como usted ya leyó lo que es una acotación, pues usted va a relacionar el por qué la mariposa es una acotación. En la explicación de la acotación de la mariposa es porque el actor piensa en el tipo de movimientos que debe ejecutar a partir de la lectura o de la acotación de la mariposa, como primer ejemplo. Como segundo ejemplo
igual, ¿verdad? Como una segunda acotación, tenemos el mudo. Y la explicación de ese es que el actor pues debe enriquecer su interpretación de la mejor manera a partir de lo que es la acotación, el mudo. Por eso es bien importante que usted lea, entienda, identifique cada una de las definiciones que nos da las estructuras para poder desarrollar correctamente pues esta actividad. Entonces pues acá le presento un ejemplo y una pequeña idea para que usted pues desarrolle toda la temática o conteste todas las preguntas. Bien, de igual forma volvemos al libro. Aquí está las interrogantes y vamos a la sección o literal C. En el literal C pregunta: ¿qué información sobre el uso de los códigos no verbales se evidencia en el texto? Explicamos y justificamos nuestras respuestas con ejemplos de la obra. En el literal D, ¿perdería sentido el mensaje si no se usaran los códigos no verbales durante la puesta en escena del texto? Si no, ¿por qué? Y como tercero o literal E, vamos a resumir de qué trata el fragmento que leímos. Igual en el material adicional está acá un pequeño ejemplo. Decíamos que en el literal C pues vamos a definir sobre qué información nos presentan los códigos no verbales. Y todo esto pues está evidenciado o plasmado. Además pues de explicar y justificar, ¿verdad?, cada una de las respuestas. En este caso pues los actores identifican dónde deben hacer más usos de sus gestos, ¿sí? Porque eso es lo que nos transmiten los códigos no verbales, es decir, el uso de ellos que están plasmados en el texto que usted acaba de leer. Entonces esa sería una justificación. En el literal D, que nos hace la interrogante, ¿perdería sentido el mensaje si no se usaran los códigos no verbales durante la puesta en escena del texto? Sí, no, ¿por qué? Y conforme lo hemos desarrollado y hemos entendido sobre todo, pues sabemos que sí perdería el sentido. Ahora, ¿por qué? Bueno, porque uno de los personajes principales comunica todo a través de sus gestos, ¿sí? Entonces pues aquí tiene usted una idea para que usted pueda extenderse más en su respuesta. Y en el literal E resumimos de qué trata el fragmento que leímos. Pues en esta sección pues tenemos que explicar lo que entendimos de ese texto. Ahora, ¿de qué texto estamos hablando? Pues vamos a desplazarnos y recordemos que es el coleccionista. ¿Ok? Bien, entonces en este material pues está una pequeña explicación y una pequeña justificación. No quiere decir que solamente eso es. Esto es para que usted pueda tener una idea y pues poderse extender o justificar de mejor manera la respuesta que usted le va dando a este desarrollo de esta guía. Nada más recordarle dos puntos. El primero, que pues estamos en la unidad 3 y hay que rotular esa unidad con el nombre que corresponde, que está tanto en el libro como en el material adicional. Y como segundo punto, acá le voy a adjuntar, aparte del material adicional, le voy a adjuntar lo que sería la evaluación de la unidad 2.
En este punto usted puede realizar dos acciones. La primera es que usted imprima de forma directa el material adicional o la evaluación que le estoy enviando y desarrolle la evaluación, y esa hoja impresa con el desarrollo la va a presentar el día viernes. Otra acción que puede tomar es que usted puede transcribir lo que está en el material adicional o en la evaluación que le estoy enviando a páginas de papel bond, desarrollar la evaluación y presentarla. Así que tiene esas dos opciones. Puede imprimir directamente la evaluación y entregarla el día viernes, o puede transcribirla. Si usted de repente solo la descargó en su teléfono, puede transcribirla a hojas de papel bond y poderla entregar el día viernes. Así que allí le dejo la indicación, y pues ahí usted, según sea su conveniencia y su factibilidad, pues puede realizar cualquiera de las dos acciones que acabo de mencionar. Y destacar también que la entrega es el día viernes, para que la base de la calificación sea 10. Si usted la entregase después del día viernes, pues así va a ser la ponderación que se le va a asignar. Así que, jóvenes, en esta semana pues toca doble trabajo en la asignatura, que sería el desarrollo de la semana 4, que es la que acabo de explicar, y pues también la evaluación que hay que desarrollarla, ya sea que la transcriba en páginas de papel bond o imprima el material, la evaluación que le estoy enviando junto al material adicional, para que la pueda entregar el día viernes. Volvamos al libro para que veamos que acá queda una actividad para hacer en casa. Vamos a comentar con familiares lo que aprendió sobre los códigos no verbales y la función de estos en la representación teatral. Aparte que tiene que investigar sobre los tipos de formas del discurso que se pueden presentar en los textos dramáticos, como el diálogo, el monólogo y aparte. Y con eso finalizamos pues la semana 4 de lenguaje y literatura. Nada más desearle pues una semana muy bendecida, invitarle a continuar siempre con la entrega al día y el desarrollo de las guías en las diferentes asignaturas, y que pues nada más recordar que hay que seguir cuidándonos siempre con las medidas de bioseguridad, ya que pues la pandemia aún es una realidad y pues no hemos salido de ella del todo. Así que, jóvenes, para mí ha sido un gusto, espero les sirva esta explicación y nos vemos en una próxima ocasión. Bye bye.